Bienvenidos a la Corporación Internacional Estados Unidos, Centro de Capacitación Internacional de Calidad. Me complace enormemente darles la más cordial bienvenida. En este espacio, no solo construimos conocimiento, sino que también cultivamos sueños, aspiraciones y oportunidades. Hoy nos reunimos para abordar un tema de profunda importancia y dolor, la destrucción de las civilizaciones indígenas precolombinas durante la época de la conquista española en Perú. Es un capítulo de nuestra historia que nos obliga a enfrentar la verdad incómoda de cómo la llegada de los españoles tuvo un impacto devastador en nuestros antepasados y en nuestras culturas ancestrales. Cuando los conquistadores españoles pusieron pie en nuestras tierras, trajeron consigo no solo armas y ambiciones imperiales, sino también enfermedades y destrucción. Las civilizaciones indígenas que habían florecido durante milenios en estas tierras fueron diezmadas por enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe, enfermedades a las que nuestros antepasados no tenían inmunidad. Pero la devastación no se detuvo allí. Los españoles, motivados por la codicia y el desprecio por nuestras culturas, llevaron a cabo una campaña sistemática de destrucción y saqueo que dejó un rastro de ruina y desolación a su paso. Templos sagrados fueron profanados, ciudades enteras fueron arrasadas y tesoros ancestrales fueron saqueados en busca de oro y riquezas. Nuestros antepasados, que habían construido grandes civilizaciones y alcanzado logros impresionantes en campos como la arquitectura, la ingeniería y las artes, fueron reducidos a la esclavitud y la opresión. Sus conocimientos y sus tradiciones fueron despreciados y marginados, y muchas de sus lenguas y costumbres fueron prohibidas o suprimidas en un esfuerzo por imponer la cultura española. El impacto de esta destrucción fue profundo y duradero. Muchas de nuestras culturas y tradiciones ancestrales fueron perdidas para siempre, y las comunidades indígenas que sobrevivieron a la conquista española fueron dejadas en la marginación y la pobreza, luchando por preservar su identidad en un mundo que las consideraba inferiores. Pero aunque la conquista española dejó cicatrices profundas en nuestras sociedades y nuestras culturas, también debemos reconocer la resistencia y la resiliencia de nuestros antepasados. A pesar de la opresión y la violencia, siguieron luchando por su libertad y su dignidad, y su legado vive en nosotros hoy en día. En este día, hago un llamado a todos ustedes para que se unan a mí en el reconocimiento y la celebración de nuestras culturas indígenas precolombinas. Debemos honrar la memoria de nuestros antepasados y aprender de su ejemplo de valentía y perseverancia. Y debemos trabajar juntos para construir un futuro en el que todas las culturas y todas las personas sean valoradas y respetadas por igual. En conclusión, mis amigos, la destrucción de las civilizaciones indígenas precolombinas durante la conquista española fue un acto de violencia y opresión que aún resuena en nuestras tierras y en nuestros corazones. Pero también nos recuerda la importancia de recordar y honrar a aquellos que vinieron antes que nosotros, y de trabajar juntos para construir un futuro más justo y equitativo para todos los peruanos. Vamos a reflexionar sobre uno de los periodos más oscuros de nuestra historia, la destrucción de las civilizaciones indígenas precolombinas durante la época de la conquista española en Perú. A través de 8 relatos reales, desentrañaremos el impacto devastador que esta tragedia infligió a nuestros ancestros y a nuestras culturas ancestrales. El primer relato nos transporta a las majestuosas ciudades de los incas, como Cusco y Machu Picchu, cuyas imponentes estructuras y avanzadas técnicas de ingeniería representaban el apogeo de la civilización andina. Pero cuando los españoles llegaron, estas maravillas arquitectónicas fueron saqueadas y destruidas en su búsqueda insaciable de riquezas. El segundo relato nos lleva a los valles fértiles del norte, donde florecían las culturas moche y chimú, conocidas por sus impresionantes obras de arte y su avanzada tecnología agrícola. Sin embargo, la llegada de los conquistadores españoles marcó el comienzo de su declive, con ciudades arrasadas y tesoros culturales saqueados y destruidos. El tercer relato nos sumerge en la Amazonía, donde las tribus indígenas vivían en armonía con la selva y sus recursos naturales.
Pero la llegada de los españoles trajo consigo la violencia y la explotación, con comunidades enteras diezmadas por la esclavitud y la enfermedad, y sus territorios usurpados para la extracción de recursos como el caucho y la madera. El cuarto relato nos lleva a las altas montañas de los Andes, donde los pueblos indígenas resistieron valientemente la invasión española. Sin embargo, la superioridad militar y tecnológica de los conquistadores llevó a la derrota y la subyugación de estas comunidades, con consecuencias devastadoras para su cultura y su forma de vida. El quinto relato nos adentra en el mundo espiritual de nuestros antepasados, donde las prácticas religiosas y los rituales sagrados fueron reprimidos y prohibidos por los españoles en un intento de imponer la fe católica. Templos y lugares sagrados fueron profanados, y sacerdotes y chamanes fueron perseguidos y ejecutados por practicar sus creencias ancestrales. El sexto relato nos sumerge en el mundo del conocimiento y la sabiduría, donde los códices y manuscritos de nuestras civilizaciones fueron quemados y destruidos por los españoles en un intento de borrar nuestra historia y nuestra identidad. Muchos de estos tesoros culturales se perdieron para siempre, y solo unos pocos sobrevivieron para contarnos la historia de nuestro pasado. El séptimo relato nos lleva al mundo de la resistencia y la rebelión, donde los líderes indígenas como Túpac Amaru y Manco Inca lucharon valientemente contra la opresión española. Aunque estas rebeliones fueron finalmente sofocadas, dejaron un legado de orgullo y dignidad que vive en nosotros hoy en día. El octavo y último relato nos lleva al presente, donde todavía estamos lidiando con las consecuencias de la destrucción de nuestras civilizaciones indígenas durante la época de la conquista española. Pero también nos recuerda la importancia de recordar y honrar a nuestros ancestros, y de trabajar juntos para preservar y proteger nuestra herencia cultural para las generaciones futuras. En conclusión, mis amigos, estos 8 relatos nos muestran el precio que pagamos como país por la destrucción de nuestras civilizaciones indígenas durante la época de la conquista española. Pero también nos recuerdan la resistencia y la resiliencia de nuestros antepasados, y la importancia de recordar y honrar su legado. Gracias. Contáctanos. Ofrecemos especializaciones, certificados de capacitación de alta calidad en todas las áreas, como gestión pública, administración, derecho, contabilidad, computación, en el área de docencia superior y sus 3 niveles, en el área de enfermería y obstetricia, en el área de ingeniería y otros. Modalidad: 100% virtual, sincrónico y asincrónico, y con certificado de 300 horas académicas a más. Muchas gracias.